Jesús había estado enseñando a la gente en la orilla del mar de Galilea. Recordemos que él había pedido que lo subieran a una barca para que desde allí le hablara a la multitud, porque era mucha. Y cuando terminó, dice en Marcos 4:35: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. Aquí hay algo muy importante. Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Así es que ellos llevaron la barca al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un mar que está en medio de montañas, donde se encuentran las corrientes de aire frío y caliente. Por eso seguido habían tormentas, y tormentas muy fuertes. Pero también una característica de este mar es que podía estar el cielo despejado, el agua tan tranquila y en un instante desatarse una terrible tormenta. Y probablemente esto fue lo que sucedió. Jesús iba con los discípulos en la barca. Él había estado hablando a la multitud durante el día. Así es que se acomodó y se quedó dormido. Y en ese instante, de la nada, empezó la tormenta. Los discípulos tuvieron mucho miedo y empezaron a gritarle lo que dice aquí en el versículo 38. Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Ellos fueron a despertar a Jesús, porque él seguía dormido. No importaba las olas, los truenos, la lluvia, relámpagos, todo lo que pudiera haber en la tormenta, Jesús seguía durmiendo. ¿Es que acaso realmente a él no le importaba? ¿Es que ni siquiera se daba cuenta del peligro en que estaban? La verdad es que los discípulos aún no confiaban plenamente en Jesús. Aún les hacía falta conocer más quién era su maestro. Por eso se quedaron muy asustados, ya que cuando Jesús se despertó, se levantó, reprendió al mar y a las aguas y le dijo: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Un comentarista dice que la palabra original es como ponerle un bozal: cállate ya. Y todo quedó en calma. Y podemos ver que cuando Jesús le pidió a sus discípulos que lo llevaran, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús estaba presente en la barca y él había asegurado que llegarían al otro lado. Pero en el momento de la tormenta, los discípulos no recordaron esas palabras de Jesús. Tampoco pensaron en que, aunque Jesús estuviera dormido, él estaba ahí presente. Y por eso se llenaron de miedo. Pero todavía se asustaron más y se confundieron más al ver cómo ese mar y ese viento lo obedecieron inmediatamente. Por eso Jesús les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Es muy importante para nosotros saber que en este camino al Calvario, Jesús manifiesta la gloria de Dios. Esa presencia constante, esa autoridad sobre la creación, esa compañía que tal vez a veces no tomamos en cuenta como los discípulos.
pero que Él está ahí. En medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras enfermedades, en medio de las dificultades, en medio de cualquier cosa. Jesús demostró que era más que un simple maestro. Jesús es el Hijo de Dios. Es ese verbo encarnado en quien debemos creer. Que aunque parezca que está dormido, realmente no está dormido. Porque su sola presencia es suficiente para cuidar de nosotros. Y su palabra es palabra de autoridad. Así es que, hermanos, mucho más en estos tiempos es momento de creerle a Jesús, de creerle que su presencia está con nosotros, de que Él tiene toda la autoridad sobre el cielo, mar y tierra, y que aun cuando estemos pasando por dificultades, Él está presente y Él nos va a sacar adelante. Pero también es importante que nosotros comuniquemos este mensaje a otras personas, a las personas que están sufriendo, a las personas que están enfermas, a las personas que están dolientes, que sepan que sin importar cuál sea la circunstancia, Jesús está presente y Él siempre, siempre tiene la autoridad y la soberanía, el control de todo. Y en eso debe estar nuestra confianza. Oremos. Dios, gracias te damos porque tú enviaste a tu Hijo para mostrarnos tu gloria, sabiendo que Él tiene toda la autoridad, tiene todo el control sobre todo en el universo. Y creemos que su presencia es suficiente para protegernos, para cuidarnos. Pero muchas veces, como los discípulos, también dudamos, porque vemos que las dificultades, que las enfermedades, que el dolor es muy grande. Dios, te rogamos que tú nos ayudes para que nuestra fe crezca, para que esa fe en ti pueda crecer y podamos creer firmemente que Jesús está con nosotros y que su presencia es suficiente para librarnos, para cuidarnos, para llevarnos adelante en toda situación que vivamos. Te lo rogamos. Amén.